y así no voy a comenzar. Ok, sigo viendo pantallas negras. Ok, noveno. Evítense, por favor, perder este tiempo. Enciendan su cámara cuando entren. ¿Se acabó? Ya la activaron, bro. Sí. Pero tuve que decirlo, si no, no lo hace. Ok, veamos. Vamos a continuar con este tema, el tema de circunferencia, pero hoy lo terminamos. Entre hoy y mañana terminamos este tema y vamos a continuar con otro. Ahora nosotros vamos a ver lo que es la longitud de una circunferencia y aquí usted va a comprender de dónde viene el famoso pi. Ese número que a veces aparece en algunos ejercicios, algunas publicaciones o en algunos temas, y es bastante importante en algunos temas. De aquí viene el famoso pi, el 3.14, 15, 9, 2, 4 y un montón de números más. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para esto es entender qué es el número pi. Y para eso vamos a leer la definición Génesis. Lea la definición que está en pantalla, por favor. Se lo voy a hacer más grande para que lo lea. La razón de la longitud de las circunferencias a su diámetro, esta razón o su resultado, que es el mismo, no depende del tamaño de las circunferencias. Ajá. ¿Y la fórmula sería entonces? Pi C entre D, longitud de circunferencia entre diámetro. Esa. Ok. ¿Qué es C entonces? ¿NC? La circunferencia. No. ¿Qué de la circunferencia? La longitud. Correcto, la longitud de la circunferencia. ¿Y qué es D? Es su diámetro. Es el diámetro. Correcto. Ojo con eso. Tengo que definir bien las cosas porque puede existir otra parte de la circunferencia y confundirla con esta. Entonces, mejor pongamos el nombre que es y analicemos bien los conceptos. Ahora, el símbolo pi, o ese símbolo que ustedes ven ahí, es una letra griega y se lee pi. El cálculo del número pi se remonta a la época de los antiguos griegos. Arquímedes en el siglo II a.C. dio un valor aproximado de pi mediante la expresión pi igual a 22 sobre 7, igual a 3.14, 28, 57, 1, 4, 13. ¿Esos 3 puntos qué significan? Ani, ¿qué significan esos 3 puntos? Que siguen. ¿Mm? Que siguen, que no hay por decirlo así, un número en concreto, sino que siguen y siguen los números que son infinitos. Exactamente eso. Es un decimal periódico, es un decimal infinito, pero que no es periódico. O sea, no hay números que el orden no se va a repetir, ¿verdad? Axel, lea la parte que sigue, por favor. Aquí.
1946. Esa. Aquí. En 1946, DF, Ferguson dio el valor de pi con 730 decimales. En 1958, F, Genus y FG, Pelton dieron más de 10.000 cifras decimales. El valor aproximado de pi en la práctica es de 3.14 o 3.1416 o 26.7. El profesor de la clase debe seleccionar la aproximación que se desee. Ok, gracias Axel. Axel, su voz se escuchó como la voz de Loquendo. ¿Saben qué es Loquendo o no? Sí, profe. La típica voz de los tutoriales, profe. Ajá, lo que le ponen en los videos de YouTube. Que Yo no lo descargo porque ya lo tengo. que suena como un español. Así se escucha. Bien. Vamos a ver quién sigue acá. ¿Quién sigue acá? Marcos, leamos esa parte, por favor, la parte que sigue, donde dice de la igualdad pi. Dígame, Dulce. Ariana está No, cómoda. nada, profe, no, nada. Es que se me saltó. Ok, usted le saltó la mano. Ariana está cómoda. Sí. Alegre. Marcos está ahí. Yo creo que no, ¿verdad? Se fue a ver a Pepa, esta es la hora de Pepa. Jorge, lea la parte que sigue, por favor. La de la igualdad esa. Ahí Sí, donde, eso. de la igualdad al pi, sea, Que C es longitud de la circunferencia. no, a ver, ¿dónde está? Aquí, esto. Ya. De la igualdad al pi, sea igualdad de la D se concluye con C igual pi D. Acá. Número 1, la longitud de la circunferencia C es 2pi veces la media del radio. Número 2, la longitud de la circunferencia es C igual pi, R es igual pi D. Número 3, el radio de la circunferencia es la mitad del diámetro. Número 4, el diámetro de la circunferencia contiene 2 radios. Correcto. Bien, veamos. Acá nos da una fórmula para encontrar la medida de la longitud de una circunferencia. Recuerden que la circunferencia es el contorno de un círculo. Una circunferencia no es el círculo, es el contorno. Entonces, puede ser que yo necesite saber esto, cuánto mide esa circunferencia, cuánto mide esto, cuánto mide alrededor. Es como que si yo lo extendiera, como que quitara esa envoltura que tiene ese círculo y la extendiera en una línea recta y después la midiera. Eso es la longitud de la circunferencia. Ahora, ¿cómo puedo calcularlo? Según lo que dice ahí, es con una fórmula muy sencilla. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula dice que es 2 por pi por r. Esa es la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia. Ahora, si yo no tengo el radio, porque r es el radio, entonces puedo encontrarlo con el diámetro. Y solo sería pi por d. ¿Por qué ya no ve el 2? Porque 2 veces el radio es el diámetro. Recuerden que el diámetro es una cuerda que va desde un punto en la circunferencia hasta otro punto en la circunferencia, pero pasa por el centro. ¿Y el radio qué es? Sería la mitad de un diámetro. Entonces, si yo tengo este círculo,
yo tengo este círculo y quiero encontrar un diámetro, tengo que hacer esto. Pasar por el centro de la circunferencia, aquí. Pero ¿qué sería el radio? El radio es la mitad de ese diámetro. Entonces vamos a hacerlo de otro color. El diámetro iría desde el centro, perdón, el radio iría desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Aquí. Ese sería un radio. Y otro radio sería una línea que va, o un segmento de línea que va desde el centro de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia. Ahí. Eso es, esos dos son dos radios, pero si ustedes ven, si los juntamos, forma un diámetro. Por eso decimos que es 2 veces el radio. Y además, el radio, si lo sumo o si lo multiplico por 2, me da el diámetro, ¿verdad? Entonces, el radio es el doble, perdón, el diámetro es el doble del radio. De esa forma. Ok, ahora vamos a hacer ejercicios haciendo esto. Catherine, leamos primero el ejemplo que está ahí antes de poder hacer ejercicios. Voy a regresar acá. Vamos a ver, este es el ejemplo. Catherine, leamos el ejemplo. 1. El diámetro de una circunferencia es de 10 metros. Encontrar su longitud, pi igual a 3.14. Ok, aquí aproximaron pi a 3.14, no a 3.1416, como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Entonces, ¿cuál sería la solución? Leamos la solución. ¿A quién le decimos? Ariane, leamos la solución, por favor. D igual 10 metros. ¿Qué es 10? ¿Qué es D? Diámetro. Ajá. C igual 2. ¿Qué es C? Longitud de circunferencia. Correcto. ¿Es igual a cuánto? A 2 pi r igual ¿Qué es R? a radio. Radio, muy bien. Igual a pi de ¿Qué es D? diámetro. Correcto. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya al resolver la fórmula? C igual 2 S. por... Ay, longitud de circunferencia. Ajá. 2 por 3.14 por 5 metros igual 31.4 metros. Ajá. C igual 31. S. Longitud de circunferencia igual 31.4 metros. Longitud de diámetro. Ok, ven, con ese ánimo, así tiene que ser. You can do it. Ok. Siempre que nosotros estemos resolviendo un ejercicio, tratemos de leer lo que significa cada variable. Al momento de escribirlo, no es necesario escribir. Todo esto es igual a diámetro de circunferencia. Solo escribimos una D para abreviar. Pero cuando lo leamos, sí. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos comprendiendo qué me piden y qué no. Porque puede ser que se nos olvide qué es D, qué es C, qué es R, qué es D. Entonces es mejor decirlo, porque ya nuestra mente ya va a manejar de que esa D en este ejercicio se llama diámetro. Porque puede ser que en otro ejercicio esa D no sea diámetro, sino que sea distancia. Entonces por eso es bueno cuando usted esté resolviendo ejercicios decir qué es cada variable. Y así es más fácil, así usted ya se va aprendiendo esa nomenclatura, se va aprendiendo qué significa cada variable y ya no tiene ningún problema. ¿Verdad? Ese es un consejo que le doy, porque su buen amigo, no, mentira. Ese es un consejo que le doy para que usted lo siga, por favor, haga eso y va a ver que se hace más fácil al momento de resolver ejercicio. Bien, vamos a ver otro ejercicio de estos. No, estos no. Vamos a ver.
estos ejercicios, si ustedes ven, son más fáciles que resolver ecuaciones incluso. Porque lo único que nos piden es la circunferencia. Y para eso nos dan las medidas. Si no nos dan las medidas, entonces sería muy difícil hacerlo. O casi imposible hacerlo. Pero en este caso sí lo dan. Entonces vamos a ver. Dice, un diámetro de una rueda mide 106 centímetros. Inciso A. ¿Cuántos centímetros recorrerán una vuelta? Inciso B. En 10 vueltas. Inciso C. ¿Cuántas vueltas dará para recorrer 1600 metros? Y nos dan aproximación a pi. La aproximación a pi es 3.14. No es 3.1416, lo simplifican más a centésimas y nos dan 3.14. Bien. Ciani, perdón. Ayúdenos por favor a leer ese ejercicio. La solución, ¿verdad? Sí, la solución. Longitud de diámetro es igual a pi por diámetro, que esto es igual a 3.14 por 106 centímetros, que es igual a 332.84 centímetros. 332.84 por 10 vueltas es igual a 3.328.4 centímetros. 1.600 metros es igual a 1.600 por 100 centímetros, que es igual a 160.000 centímetros. En una vuelta recorre 332.84 centímetros. 1 es igual a 332.84 centímetros. ¿Entienden esa parte? Okay. En vuelta, en X vueltas recorre 160 centímetros. Pues. Eso es X es igual a 160.000 centímetros. X es igual a 160.000 centímetros por 1 entre 332.84. Eso es igual a 480 puntos de 71.145 vueltas. Aproximadamente dará 481 vueltas. Ok, veamos lo que pasa aquí. Aquí hay una aplicación de esto, ¿verdad? Hay una aplicación porque ya no nos pide exactamente la longitud, sino que nos pide centímetros que recorrerá en una vuelta. Después nos dice en 10 vueltas y cuánto recorrerá en 1600 metros. Piensen en esto, o sea, es una rueda aquí. Es una rueda que tiene esta forma. Es un círculo. Si no, no tendría diámetro. Si no, tendría otras medidas. ¿Cómo sé que es un círculo? Porque tiene diámetro. Si no, tendría otra forma. Ahora dice, un diámetro en una rueda mide 106 centímetros. Ya sabemos que eso mide 106 centímetros. A veces los ejercicios se ven más fácil cuando dibujamos. Cuando tenemos eso. Este es un diámetro, ¿verdad? Una cuerda que toca 2 puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. ¿Cuántos centímetros recorrerá en una vuelta? En 10 vueltas, ¿cuántas vueltas dará para recorrer 1600 metros? Entonces, cuando me dice cuántos centímetros recorrerá una vuelta, en realidad lo que me está pidiendo que es la longitud de la circunferencia. O sea, ¿cuánto mide desde este punto? Voy a hacer otro color para que se note. ¿Cuánto mide desde este punto y al recorrer todo esto? A ir acá, ir acá, ir acá, ir acá, ir acá. Eso es lo que me pide. ¿Cuánto mide hasta ahí? ¿Verdad? Eso es la longitud de la circunferencia. De nuevo, es como que si esa longitud yo la extendiera y lo dejara recto, lo dejara como una línea, como un segmento de recta, así, como si
quitar a esa parte de arriba. Y lo que me pide es eso, ¿cuánto mide? ¿Verdad? ¿Cuánto mide eso? Entonces, ¿cómo se calcula? Usando la fórmula. Longitud de la circunferencia va a ser igual a pi por el diámetro. ¿Y por qué usamos esta y por qué no usamos r? Porque me da diámetro, entonces es más fácil. Solo multiplicar pi por el diámetro. Y eso sería 332.84 centímetros. Con eso respondo el inciso A. El inciso B nos dice en 10 vueltas. Bueno, si una vuelta recorre 332, ¿cuánto recorrerá en 10? Una forma es en la primera 332, en la segunda 332, en la tercera 332 y las voy sumando. O hago la operación más fácil, que ¿cuál es? La operación más fácil es multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque son 10 vueltas. Y nos queda 3.328.4 centímetros. Ojo, aquí son centímetros, ¿verdad? Ahora, y con eso ya respondí el inciso B. Pero en el inciso C me pregunta algo diferente. Nos dice, ¿cuántas vueltas dará para recorrer 1.600 metros? 1.600 metros. Vamos a ver, en una vuelta son 332.84 centímetros. Pero la medida que me dan acá son 1.600 metros. Y acá tengo centímetros. ¿Cómo convierto metros a centímetros? Bien, metros a centímetros es más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es multiplicar. Yo sé que son 1.600 metros. Pregunta, ¿cuántos centímetros hay en un metro? Vamos a ver, noveno. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 1000. No, 100. Por eso se llama centímetros. 100. Milímetros hay 1000. Por eso se dice 1000. Y decímetros hay 10. Por eso se dice deci de 10. ¿Verdad? Entonces, en un metro hay 100 centímetros. Y yo cancelo metros con metros y al final me queda 1.600 por 100. ¿Qué hago? Copio el 1.600 y le agrego 2 ceros. Esa es la manera de multiplicar por un número que tiene ceros. Entonces, al final, esto nos queda 160.000, que es el número que tengo aquí. No puedo trabajar metros con centímetros. ¿Por qué? Porque son medidas distintas. Entonces, como son medidas distintas, no las puedo usar. Tengo que usar las mismas medidas. Centímetros con centímetros, metros con metros. En este caso, sale más fácil pasarlo a centímetros. Y eso fue lo que se hizo ahí. Entonces, yo sé que una vuelta recorre 332. ¿Cuánto recorrerá? Si ahora, ¿cuántas vueltas dará si son 160.000? Entonces, ¿qué hago? Divido. Usted tiene una medida muy grande y usted sabe que, por ejemplo, esto, la lógica que se usó ahí fue esto. Usted sabe que tiene 500 lempiras, ¿verdad? Y que tiene que darle 50 lempiras a cada quien. Entonces, ¿cómo usted va a saber a cuántas personas le va a dar eso? Divide los 500 lempiras entre 50 y al final le queda 10. Significa que ese dinero lo va a repartir entre 10 personas. Lo mismo esa misma lógica se usa acá. Tengo la medida de 160.000 y lo tengo que dividir entre 332. Entonces al final nos queda que la persona tiene que dar, o que las vueltas que se tiene que dar son 480 vueltas para llegar a 160.000. Y aproximadamente 480.71145. ¿Por qué lo leo así? Porque son cifras después del punto decimal. Entonces, aproximadamente tiene que dar 481 vueltas para que la longitud de la circunferencia sea 1.160.000 centímetros, perdón, o 1.600 metros, o 1 kilómetro y 600 metros. ¿Verdad? Entonces, no sé si se entendió ese ejercicio, pregunto. ¿Se entendió? Más o menos. Bien, estos son Medio, ejemplos. profe.
Sí, se Bueno, entendió. más o menos. Ok, estos son ejemplos de aplicaciones de este tipo. Aunque la fórmula está muy fácil, pero hay que saber usarla y saber para qué sirve, ¿verdad? Entonces veamos. Digamos que dos automovilistas, este es otro ejemplo, A y B parten de los puntos A y del punto B, siguiendo las rutas que corresponden respectivamente a las circunferencias C1, C2. Me dicen, determinar cuántos metros recorre el automóvil B con relación al automovilista A en 2 vueltas. Pregunta, ¿quién creen ustedes que recorre más distancias? ¿El automóvil A o el automóvil B? El B. El B, ¿verdad? Profe. ¿Por qué? ¿Por qué será el B? Porque la circunferencia es más grande. Correcto, la circunferencia es más grande, por lo tanto recorre más distancia. Ahora, me dice determinar cuántos metros recorre el automóvil B con relación al automovilista A en 2 vueltas, sabiendo que pi es igual a 3.14. Tómese ambas trayectorias como círculos perfectos. Sabemos que eso no puede existir. Un automóvil que vaya en una ruta completamente perfecta no existe, porque depende de la calle, depende de varios factores, hasta el estado del automóvil. Entonces veamos. Primero, ¿qué hacemos? Calculamos ambas longitudes de circunferencia para A y para B. Para A tengo que usar que el radio es 10. Para B tengo que usar que el radio es 11. Y como estoy usando radios, entonces la fórmula sería 2 por pi por r. Entonces, para el primero sería 2 por 3.14 por 10, 62.8. Para la circunferencia 2, que son 11 metros, sería 2 por 3.14 por 11, igual a 69.08. Entonces, ya tengo ahí ambas longitudes de circunferencia. Pero ¿eso de qué nos sirve? Porque lo que tengo que determinar es cuántos metros recorre el automovilista B con relación al automovilista A en 2 vueltas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Sacar nada más esa diferencia. No sé si se entiende. Porque me dice determinar cuántos metros recorre el automovilista B con relación al automovilista A en 2 vueltas. Primero tendría que ver la relación que existe. Nosotros ya sabemos, por simple lógica, vemos que A recorre menos que B. Entonces la relación que existe entre esas dos trayectorias sería la longitud de la circunferencia. Entonces queremos saber cuánto es la diferencia. Esa es la única relación que puedo establecer. No me dice otra. Esa es la única. Entonces la única relación que puedo establecer es ver qué diferencia hay. ¿Y qué diferencia hay? 6.28 metros. Esa es la única que existe. El automovilista A recorre 6.28 metros menos que el automovilista B. Ahora, ¿cuánta será la diferencia en 2 vueltas? Si en una vuelta es 6.28, en 2 es nada más multiplicándolo por 2, 12.56 metros. Entonces, eso es todo lo que piden. Por eso la respuesta es, el automovilista B recorre 12.56 metros más que la A en 2 vueltas completas. En 3 vueltas, ¿cómo sería? 6.28 por 3. En 4 vueltas, ¿cómo sería? 6.28 por 4. ¿Por qué? Porque la longitud de la circunferencia no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El número de vueltas. Entre más vueltas de, esa distancia se va a ir incrementando. Quiere decir que al final el automóvil B va a tener mayor kilometraje, va a tener mayor gasto de gasolina que el automovilista que está en A. ¿Verdad? Ok, ¿se entendió ese ejercicio? ¿Sí? Creo que la parte importante estaba aquí. Acá en esta parte. Porque calcular la longitud fácil, solo aplico la fórmula y ya. Pero ¿por qué estaba ahí? Porque la pregunta me decía, determinar cuántos metros recorre el automovilista B
con relación. Acá, con relación. La única relación que yo puedo establecer ahí es la de la diferencia que hay entre una longitud y otra longitud. Es la única relación que puedo establecer. Hay otros ejercicios donde tengo que dividir, hay otros ejercicios donde tengo que multiplicar, pero en este caso en específico, lo único era eso, restar. ¿Verdad? Bien. ¿Se entendió hasta aquí, niños? Voy a regresar acá porque quiero ver quién está encendida su cámara y quiénes no. Ok, Dulce en su cámara. Se fue Ariane, ¿verdad? Creo que esta vez sí se durmió. Ok, entonces ustedes ya pueden ir a hacer esta guía. Bien, de nuevo, estamos con esta forma de preguntar. Me imagino que el que hizo esto estaba consumiendo algo, porque nos dice que tachemos la que no es en vez de tachar la que es, o marcar la que es. Me dice la que no es. Entonces, un círculo es una curva simple cerrada. ¿Qué dirían ustedes? Según con todo lo que hemos visto antes. ¿Será o no será? De cerrado es verdadero, pero de simple no sé. Pues sí sería. Sí sería una curva simple cerrada. Entonces, ¿cuál van a tachar? La falsa. Van a tachar la F, correcto. Ahora veamos, ¿un círculo es un polígono regular? Correcto, falso. No, porque no es un polígono. No tiene ningún lado. Un círculo no tiene lado. ¿Un círculo es un polígono? Ya la respondimos antes. Falso. ¿Un círculo tiene exactamente 2 diámetros? Falso. ¿Cuántos puede tener? Infinitos, porque por ese centro pueden pasar infinitas cuerdas. La otra. ¿Una cuerda es una parte de una secante? Sí, ¿verdad? Para eso yo tengo que recordar que es una secante. Una secante no es algo que se está secando. Una secante es una línea recta que pasa por 2 puntos de la circunferencia. Y una parte de esa línea queda dentro de la circunferencia. Y a eso yo le puedo llamar cuerda. Ahora, ¿el diámetro de un círculo es una cuerda? Sí, bueno, lo he mencionado varias veces. ¿Es una cuerda? Sí. ¿Cuál es la característica especial que pasa por el centro del círculo? ¿El radio es una parte del diámetro? ¿Qué dirían ustedes? Sí, ¿verdad? Es la mitad. Para ser exacto, es la mitad del diámetro. Bien, vamos a ver acá. Fíjense que resolvimos eso en menos de un minuto. Veamos acá. ¿Un círculo contiene a su interior? Sí, un círculo. Ojo, recuerden que el círculo es la circunferencia y el interior. La que sigue. ¿Un círculo contiene cuando menos uno de sus radios? Este es un radio, el que va de O hasta T. El que va de O hasta R. El que va de O hasta L. Entonces sí. Ahora veamos en la figura, dice. Tenemos esa figura ahí. Ahí podemos ver diámetros, podemos ver cuerdas, podemos ver secantes, podemos ver una tangente, ángulo central, podemos ver cuerdas, ¿verdad? Entonces me pide, en la figura de la izquierda, identifique los radios. ¿Cuántos radios puedo identificar ahí? Sin querer se los mencioné antes. ¿Cuáles puedo mencionar ahí? Radios. Uno de ellos sería OT. Del punto
que va desde el centro O hasta T. ¿Cuál sería otro? Oye, Oye. Oye, correcto. OR, Oye, eso me ofende. Sí, OR, sí. ¿Cuál otro? OG, profe, no. OG, no. G está afuera. Parecería que está dentro, pero está afuera. OL, OL, muy bien. ¿Cuál otro? Vamos a ver si hay otro. Ya no hay, ¿verdad? No, solo eso sería. Ok. Cuerdas. ¿Cuántas cuerdas hay? ¿Y cuáles serían? RZ, RZ, sí. Correcto. RZ. ¿Cuál otro? WX, WX. Ajá. Y ya, ¿verdad? YL, DL, Y, YL. Sí, YL también. Bien. Y recuerden que para que sea una cuerda tengo que escribirle esto aquí. Tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. ¿Verdad? Porque si no sería otra cosa. Entonces tengo que escribirle eso arriba. Bien, ya con eso ustedes ya pueden ir a hacer esta guía, terminarla hoy y subirla hoy. Esta parte de la investigación es para mañana. En realidad no está difícil, no tendría ni que llamarse investigación, pero esta parte queda para mañana, es parte de la guía, entonces hay que hacerlo. Queda como tarea para mañana. Está sencillo, ¿verdad? Está muy sencillo, pero es para mañana. Entonces necesitan terminar esta guía hoy y trabajar en esa parte. Ok, voy a pasar lista. Génesis, Catherine, Axel, Dulce, Ciani, Ani, Marcos, Jorge, Marcelo y Samir. Bien, Samir, Marcelo y Jorge. Espero que hayan estado en clases, aunque no, aunque Jorge sí participe, por los demás no. Espero hayan estado en clases. Que hayan entendido, ¿verdad?